Y alguien que ha vivido con nosotros esta etapa del cónclave, bueno, desde la muerte del Papa Francisco, su funeral, el cónclave y ahora la sucesión con el Papa León XIV, es el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias Zenit. Gracias, padre, por acompañarnos. ¿Cómo está? Feliz de estar una vez más aquí contigo, Carlos, que ya somos como una especie de equipo de trabajo. Exactamente, se lo agradecemos mucho con todo el equipo de Milenio Televisión y Canal 6 acá desplegado. León XIV, un papa que sale de Norteamérica, pero con raíces latinoamericanas. ¿Cómo lo han percibido, madre? Ya pasando 24 horas después de la emoción, de que los sentimientos están un poco más serenos, ¿cómo se ve a este nuevo papa? Creo que todos, tú, yo, el auditorio que nos da la bondad de su tiempo y de su atención, muchas veces se les pueden olvidar las palabras, los consejos, los que nos dicen, pero difícilmente los gestos. Y lo que hemos visto ayer ha sido una transparencia de los gestos evidenciados en una persona conmovida al grado de tener que interrumpir el discurso para no visibilizar el borde de las lágrimas, y que ha continuado en el día de hoy, pero que luego nos vamos enterando que no solamente es algo del día de ayer, es que la cantidad de gestos evidenciados y además compartidos por las personas que le han conocido, que no solamente su familia, que ya han dicho no nos creemos tener un hermano papa, sino las personas que le conocieron y trataron en Perú. Es bonito destacar que es un papa latinoamericano. Sí, nació en Estados Unidos, tiene un papá francés y tiene una madre española, pero él quiso ser peruano, se fue a trabajar allá como misionero y sacó la nacionalidad peruana. Es peruano, y así como muchas personas en ocasiones tienen la doble nacionalidad y a veces como que esconden la primera un poco y destacan un poco más la segunda porque se hicieron europeos o estadounidenses. Este también tiene su segunda nacionalidad, que es peruana, es latino. Lo hemos sentido en eso, en ese hablarnos a nosotros en nuestra lengua que dice mucho más. Y ya hoy comenzamos a ver todo ese lenguaje gestual con lo que va decidiendo, ¿no? Es curioso que detrás de nosotros tenemos el Palacio Apostólico, que es donde habitualmente vive un papa, que en estos días anteriores había vivido en la residencia Santa Marta, pero que ya la noche de ayer la ha pasado en el lugar donde vivía y trabajaba aquí en Roma, que es el Palacio del Santo Oficio, el edificio del Santo Oficio, que está al costado opuesto al Palacio Apostólico. Entonces ya esto te dice, pues, que se vale ser el Papa, pero sin dejar de ser tú. Claro que es también parte del sello. Hoy escuchábamos a analistas y veíamos también la prensa europea, quienes identificaban mucho a este nuevo papa en la línea del anterior, Francisco. Pero esto es importante lo que usted nos menciona. Cada papa, a pesar de que puede tomar el camino que tenía el anterior, pues tiene su propio sello. Y eso es lo que se espera, siendo agustino, misionero, por supuesto, hablando de una iglesia sinodal, hablando también de que se preparó como matemático, que estudió, por supuesto, también teología, una preparación llamativa, políglota, que es capaz de comunicarse en varios idiomas, y hablan de un papa conciliador también. ¿Cómo lo ve usted? Hace 2 años, cuando eligieron al Papa Francisco, la comunicación no estaba tan amplia y tan permeable en todos los ámbitos como ahora. En aquel entonces sabíamos que, gracias a que el Papa Francisco lo dijo después, que cuáles eran lo que él estaba haciendo era lo que le han pedido los cardenales. En este precónclave hemos conocido cada día de qué hablaban en las congregaciones generales, y también hemos conocido los puntos concretos del perfil que querían los cardenales. Y ahora ver a la persona es evidenciar que respondía a cada uno de los elementos de ese perfil. Y uno muy importante era el de ser conciliador. No entra en categorías de esta persona en particular, y es que no cabe clasificarlo, y es que la prensa no lo ha hecho, ni de un lado ni de otro, porque precisamente lo que se buscaba era un papa conciliador al interior de la iglesia, pero también para el mundo. Qué significativo ha sido ver los mensajes de esta diplomacia digital, en los que personas con diferentes sensibilidades, a veces en el campo de la política internacional, en polos opuestos, han tendido la mano a una persona que hoy se convierte en alguien tendedora de puentes, incluso entre
ideologías distintas a nivel internacional, y eso es algo que también necesitamos fuera, pero también dentro de la iglesia. Claro, ayer hubo, pues sí, mucha algarabía, júbilo aquí, pero también una especie de asombro cuando el cardenal protodiácono dio a conocer el nombre, porque la gente que estaba aquí en Italia quizá esperaba escuchar a un nombre más familiar, ¿no? Pero cuando escuchan el nombre del cardenal Prevost, se quedaron un poco, yo lo capté, en silencio. Ya después, cuando empezaron en sus teléfonos a googlearlo, a buscar datos, dijeron, sí, es alguien que en algún momento se mencionó. ¿Qué significa, padre, que es algo que ya hemos platicado, que los favoritos otra vez no sean los que hayan aparecido aquí en el balcón central? Quizás lo primero que significa es que hay que darle el pésame a todos los que apostaron, porque el día de ayer han perdido dinero, y creo que evidencia que muchas veces los criterios de comparación que tenemos desde afuera, con un desconocimiento que además es comprensible porque no estamos en las discusiones ni tampoco en el cónclave como tal, no siempre coinciden, de hecho la mayoría de las veces no coinciden con el perfil de personas sobre las cuales nadie ha puesto los ojos. Ayer que dijeron el nombre, cuando dijeron Robertus en latín, yo dije, pues el único que sí era papable en las listas era el cardenal Robert Sara, y yo dije, pero no puede ser el cardenal Robert Sara, o sea, no está en esta línea de conciliación, sino al menos por cómo es clasificado. Y luego dije, pero es que tampoco el otro Robert, que es el arzobispo de Nueva York, que está en el polo opuesto de Sara. Y cuando dicen el apellido Prevost, dije, es que nadie lo teníamos en el horizonte, nadie. Y cuando lo escuchas, lo ves, las palabras dicen mucho. Ha sido el discurso más largo que ha dado un papa al inicio de un pontificado. Y lo preparó incluso, lo leyó. Que lo leyó, y que normalmente esto es lo que hace el papa en la misa de inicio del pontificado. Ya de hecho creo que un escenario muy hermoso en este tema de conciliación lo veremos con las delegaciones presentes en la misa de inicio del pontificado prevista para el 18 de mayo, y que ahora mismo no es no pensable que no esté una representación significativa del país de origen, de nacimiento, pero no solamente de ahí. Ahora, como dijimos ayer, hay también las críticas, le ha hecho un escrutinio importante a su pasado, si bien se destaca mucho su labor en Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí en Ciudad del Vaticano, que fue breve. Hay quienes están destacando mucho una parte de su vida, un episodio que tiene que ver con unas denuncias de abuso sexual que aparentemente no fueron bien canalizadas, aunque aquí nosotros hemos investigado, no hubo pruebas suficientes, es lo que valoran aquí en el Vaticano. Pero luego, como todo, lo malo pesa un poco más, y es algo que también tendrá que enfrentar el propio Papa como integrante, más como integrante, como cabeza de la Iglesia Católica. Primero, ¿esto a qué se refiere, como para concretarlo más? Bueno, él como obispo en Perú, obispo misionero, recibió en 2022 una acusación de una persona, una mujer, digo así porque no recuerdo el nombre de memoria ahora mismo, una acusación de no haber llevado adelante el proceso de una acusación contra un sacerdote. Por tanto, primero, la acusación de un abuso no es contra él. Sería, en todo caso, de una mala gestión. Sin embargo, ahora fijémonos en la mala gestión. La denuncia fue primero ante la justicia civil peruana, cuya resolución fue que había prescrito el caso contra el sacerdote. Después fue ante la justicia eclesiástica, y la justicia eclesiástica llevó adelante el proceso, pero precisaba del testimonio de la persona, y la persona decidió no ir adelante en el proceso. Entonces, este contexto, que es de 2022, evidencia que muchas veces la generalización de algo no concretado, y sobre todo cuando una persona no quiere apoyar, no es una negligencia del obispo, sino quizá una falta de participación de quien eventualmente ha vivido o dice haber vivido un episodio, desde luego reprobable en caso de que es verdad, de este tipo. Muy bien. Finalmente le preguntaría, padre, para mucha gente que nos está viendo a esta hora, es fácil caer en esta evaluación simplista sobre si León XIV va a ser mejor o peor que el Papa Francisco. Es difícil, ¿no?, a la luz de los hechos, incluso cuando termine algún día su pontificado, el hacerlo así. ¿Qué le podría decir a estas personas? Lo respondo de esta forma. Yo soy director de un medio de comunicación, quizá un día me va a sustituir alguien más,
y creo que a la persona que me sustituyera no le gustaría que le dijeran si va a ser mejor que yo o peor. Le gustaría ser la mejor versión de ella misma, con sus cualidades posibles, con sus límites, y creo que la oportunidad que tenemos delante todos en general es dar al Papa, pero en general a cualquier persona, la oportunidad de que sea quien debe ser, porque nadie puede ser igual que otro. Los únicos zapatos que cada uno está llamado a ocupar y que puede llenar son los propios. Nadie está llamado a ocupar lugares porque somos únicos e irrepetibles. Eso aplica al Papa, aplica a ti, aplica a mí, aplica a nuestro auditorio. Muchas gracias por esta entrevista y gracias por toda su orientación a lo largo de todos estos días. Gracias, padre. A ti, Carlos, muy amable. Gracias. Nos vemos por pronto.